Hola, hola, muy buenos días para todos. Bueno, estamos en vivo. Estos son todos los temas de un Energy Talks en vivo. Mucho gusto. Soy Alejandro Ramírez, CEO y cofundador de Energy Master Analytics. Tengo el placer de tener a mi lado a Jorge Valencia. Jorge, socio, bienvenido a Energy Master. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias por la invitación. Pues hermano, la idea de este Energy Talks es conversar acerca de qué está pasando en temas de confiabilidad energética principalmente. En épocas de transición, así lo llamamos, y es porque pues, hoy es una gran preocupación de muchísimos sectores y de nuestros clientes, pues qué está pasando con la confiabilidad energética, con la seguridad energética, para dónde vamos, qué está pasando con la regulación. Entonces, ¿quién mejor que una autoridad en el medio como Jorge, pues para que nos cuente un poco y vamos a estar aquí conversando? Igual ustedes pueden dejar sus preguntas y al final vamos a irles resolviendo. Para arrancar, Jorge, contanos un poquito, pues para ponernos en contexto, ¿no? Hablemos de transición. Si querés, vamos empezando a hablar de transición. Sí, Alejandro, yo creo que en primer lugar, muchas gracias y pues a todos los que están conectados, gusto saludarlos. A ver, yo creo que el significado de transición debemos contextualizarlo en lo que la misma palabra significa, que es transitar de un estado a otro. Nosotros debemos pensar en que nuestra matriz de generación tiene que evolucionar, pero no solamente debemos hablar de generación de energía, debemos hablar de muchas cosas, debemos hablar de energéticos, del uso de los energéticos, de lo que tenemos, nuestros hábitos de consumo. Y entonces debemos pensar cómo lo debemos hacer. Transitar es cambiar y tenemos que estar abiertos al cambio todos, no solamente un sector en particular, no solamente la producción de energía eléctrica, sino todos debemos tener en mente que necesitamos cambiar. Entonces, eso lo debemos tener presente porque se ha tratado de distorsionar un poco el concepto de transición energética hacia a enfocarlo a un sector en particular o a una condición particular. Correcto, correcto. Sí. ¿Y cómo se lo explicamos a los administradores, a los gerentes, a la gente que no es técnica en este tema? O sea, ¿cómo se lo explicamos más fácil? Venga, usted va a pasar de A a B, pero no es como prender y apagar un switch de un bombillo, sino que es un proceso. Es un proceso y ese proceso requiere, digamos, ser conscientes de lo que conlleva la prestación de un servicio público como es la energía eléctrica, o ser conscientes de todo lo que mueve la energía que no se manifiesta, pues no la utilizamos en forma de energía eléctrica, sino en otras formas. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la industria. Las industrias son grandes consumidores de energía, pero también en forma de calor. Entonces, el consumo de gas es muy importante en la industria, en muchas de las industrias, porque necesitan producir vapor, necesitan producir calor, o incluso necesitan autogenerar energía, pero no solamente la energía eléctrica. Entonces, vemos cómo la energía mueve todo lo que, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que utilizamos en nuestra actividad diaria es movido por energía o se requiere energía para poderlo producir. Vamos a desplazarnos de un lugar a otro y hay un energético que se está consumiendo. Hoy estamos utilizando ya, en algunos casos, o ciudades como Medellín, Bogotá, que ya está en camino de utilizar la movilidad eléctrica, ya la utilizan en los cables que tiene la ciudad y muchas ciudades de Colombia que tienen cables. Transmilenio tiene un camión. Transmilenio tiene buses, tiene una flota muy grande de buses eléctricos, pero estamos hablando de gas, de gasolina, de diésel, de muchos energéticos que se utilizan en el día a día para podernos transportar. Entonces, transición energética involucra todos esos elementos que estoy mencionando, ¿cierto? Correcto. Los aparatos de la casa, que sean más eficientes, todo, absolutamente todo, tenemos que pensarlo en términos de cómo ser más eficientes, como dicen los expertos en gestión eficiente de energía, cómo hacer lo mismo con menos o hacer más con lo mismo. Correcto. Siempre esas son las máximas de la gestión eficiente de energía. Entonces, también lo debemos pensar desde ámbito personal, cómo nosotros en nuestros lugares ser más eficientes en el consumo de energía y en general en la utilización de los energéticos. Claro, no, obviamente parte de nosotros mismos.
Y esto no es solamente para los grandes consumidores, ¿no? O sea, a veces la gente piensa, es para las grandes plantas de producción, es para las grandes fábricas. O sea, estamos hablando que desde tu casa, estamos hablando que desde la tienda del barrio, de la ferretería, ahora los locales comerciales, los bancos, los supermercados, o sea, ya ahí van creciendo toda una gran cantidad. Pero, Jorge, yo tengo una pregunta. O sea, siempre nos han dicho, por ejemplo, que Colombia tiene una matriz de generación muy limpia, ¿no? Entonces, dentro de esa matriz de generación, bueno, si nosotros somos tan limpios porque generamos la mayoría de la electricidad con agua, entonces, ¿qué tanto afán hay de cambiarnos entonces a temas limpios y ya supuestamente tenemos una producción limpia? Pues lo primero es que el afán tiene que medirlo en temas relativos, Alejandro, y es que en nuestro sector, en el sector energético en general, desarrollar los proyectos de infraestructura toma mucho tiempo. Entonces, cuando yo estoy mirando hoy cómo estoy y miro el escenario de a dónde quiero estar en 5 años o en 10, yo tengo que empezar desde hoy. Yo no puedo esperar que falten 6 meses para empezar a trabajar. Y eso pasa en la producción de gas, porque vamos a hablar de los energéticos que más nos hacen falta en el país. Entonces, vamos a hablar de gas, por ejemplo. Entonces, hoy estamos hablando de que tenemos una producción de gas que cubre casi la totalidad de la demanda, pero ya no está cubriendo la demanda interna. Está ahí, Está ahí. está ahí. Entonces, pero tenemos reservas. Sí, es que tener reservas es tener el gas enterrado. Entonces, para sacarlo de ahí o para tener nuevas fuentes de producción de gas, necesitamos prepararnos desde ya. Vamos a empezar a explorar, a hacer las facilidades de producción, se llama eso, y poder prepararnos para que en 2, 3, 5 o 10 años tengamos esa oferta de gas. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar, que el sector está diseñado para pensar, y ahí empezamos a hablar del otro término que le pusimos a esta charla, ¿cierto? Que correcto, no es en vano, y es que nosotros necesitamos tener una oferta energética confiable en el mediano y largo plazo, ¿cierto? Y esa confiabilidad es pensar a futuro, no es quedarnos en el hoy. Entonces, por eso, no, yo la cambio. A ver, sí. Por eso es importante tener presente, digamos, a dónde queremos llegar, cómo queremos abastecer energéticamente el país. Cuando hablo energéticamente es todo. No estoy hablando de energía eléctrica, sino todo. Y entonces debemos pensar cómo desarrollar como país nuestra oferta energética. Recursos tenemos, pero entonces empezamos a encontrar atributos de los servicios públicos y les hablé ahora pues de la gestión eficiente de la energía y demás, pero empieza a haber atributos ligados a la prestación de todos los servicios, como son la confiabilidad, la calidad del servicio, el producto que se esté ofreciendo, tiene que tener unos niveles de calidad. Y voy a salir un poquito de energía eléctrica y de gas para que entendamos, por ejemplo, ciudades como Medellín es crítico el abastecimiento de combustibles con bajas emisiones de material particulado de determinada característica, ¿cierto? correcto. Entonces, ese tipo de cosas, la calidad de los combustibles, eso se viene preparando desde hace muchos años y ya hay tecnologías que van sacando, entonces, que van mejorando la calidad de los combustibles. Entonces, el país tiene que pensar primero cómo va a ir sustituyendo esos consumos. Listo. Esa es la forma en que lo vamos a hacer. Vamos a mirar cómo vamos a ir sustituyendo. Entonces entra la movilidad eléctrica, entra la movilidad sostenible a través de gas natural, que es, entre otras es el combustible, digamos, por excelencia de la transición energética. Pero es que eso te iba a preguntar, ¿no? Porque entonces, digamos que en algunos sectores se ha, por decir, satanizado el tema del gas, ¿no? Entonces ya no exploremos más. Digamos que es entendible el tema de la gasolina, del crudo como tal, pero lo que yo tengo entendido es que a nivel mundial el gas se ha definido como el combustible de la transición. Sí. Y nosotros hoy en Colombia estamos así para el consumo interno, imagínate, entonces para poder hacer la transición sin gas. Entonces ahí viene un dilema que uno tiene que jugar, Alejandro, y es, ¿cuál es el costo que tiene para el país producir con unas tecnologías versus importar? ¿Cierto? Lo que no se produce internamente se importa. Y esto no pasa en energía eléctrica o en gas, esto pasa en todos los bienes, ¿cierto? Todos los bienes agrícolas y demás, producto que el país no es competitivo para desarrollarlo a nivel agrícola, entonces, ¿qué termina sucediendo? Que hay que importar, porque hay lugares del mundo donde lo hacen más eficientemente
Y entonces, de pronto, en esos casos es más eficiente traerlos. Pero cuando se trata de este tipo de extracciones, por ejemplo, producir energía eléctrica con agua, el agua está aquí. El agua está aquí, el agua no. En otros lugares del mundo no va a haber forma de producir energía eléctrica para traerla como energía eléctrica. Entonces, o cuando hablamos de gas, por ejemplo, el gas está enterrado en el subsuelo colombiano. Lo tenemos ahí, lo podemos explotar, bien sea a nivel de continental o costa afuera, pero lo tenemos. Entonces, ¿cómo utilizar las mejores tecnologías, las más amigables con el medio ambiente, para poder aprovechar ese recurso que tenemos y que nos salga más económico para el país? Ahí estamos hablando como país, para el país más económico y obviamente con un elemento adicional que es la seguridad energética. Es que no tenemos que depender de terceros. Es que vos estás tocando algo muy importante, Jorge, y es precisamente no depender de terceros, es soberanía. Exactamente. Si nosotros tenemos aquí en nuestro subsuelo el gas, por ejemplo, no tendríamos que importar, pero ahora estamos demorados en sacar ese gas de adentro, de lo que tenemos acá, ¿no? Sí. Porque no tenemos la infraestructura necesaria, porque... Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Porque la coyuntura es, ok, está el diagnóstico, el gas lo tenemos aquí abajo, no lo vamos a poder sacar mañana, pues por ahora toca importar. ¿Y eso qué implica? Lo paradójico, Alejandro, es que nuestro país se desarrolló lejos de las costas. Solamente en los últimos años ha habido un gran desarrollo industrial a nivel de costa, principalmente en la región Caribe y particularmente en Barranquilla y los municipios aledaños. Pero si uno mira el desarrollo del país y el consumo energético, está más concentrado en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga. Por eso saco la región Caribe. Entonces, nosotros tenemos el consumo dentro y las posibilidades de importar, digamos, el gas natural licuado, que es la forma en que el mundo ha desarrollado, claro. La forma de exportar las facilidades para poder hacer transable el gas entre países que no dependa de ductos. Entonces se desarrolla toda una infraestructura con tecnologías que han ido bajando el costo, muy desarrolladas ya a nivel internacional, con una gran flota de buques metaneros que se mueve por el mundo transando gas. Entonces, listo, podemos acceder a esos mercados. Más costoso, pero podemos acceder. El gas lo podemos conseguir, pero lo ponemos en costa y ¿qué hacemos con él? Lo tenemos que traer al país. La opción más, pues al interior. La opción más fácil es ubicarlo, por ejemplo, en La Guajira, que ya tenemos la estructura de transporte desarrollada de La Guajira, que no está totalmente utilizada en este momento. Listo, puede ser una alternativa. Pero seguimos dependiendo de un solo lugar. Entonces, eso nos pone en ciertos lugares del país en vulnerabilidad, nos mantiene en una vulnerabilidad en el abastecimiento. No, y no solo eso, no solo la vulnerabilidad en el abastecimiento, sino que obviamente traer el gas importado, licuado, hay que regasificar, claro. Hay que transportarlo al interior del país, eso incrementa los costos. Por supuesto. Y por ejemplo, en tecnologías no convencionales, para que no pues le demos el nombre que corresponde, porque las han encasillado todas en la palabra que ha satanizado el país y una parte del mundo, que es el fracking. Pero hay tecnologías para explotar yacimientos no convencionales de gas, pues de hidrocarburos también en general, pero de gas particularmente voy a hablar, y están aquí nomás en la cuenca del Magdalena. Entonces, en Magdalena Medio y un poco más hacia el norte del país, pero ya están adentro. Qué bien, ya están en el interior. Están en el interior. Claro. Y hay infraestructura de transporte cercano, no tenemos que desarrollar gran cantidad de infraestructura de transporte. Pero es una decisión de sociedad, más que de un gobierno, es una decisión de sociedad que hemos dicho, no, ese tipo de tecnologías, por eso te digo, las encasillamos todas en una sola, nos olvidamos de las que pueden tener cierto nivel de, digamos, de utilización, o hay unas que ya se han desarrollado muchísimo más amigables con el medio ambiente a nivel internacional, que se están desarrollando en muchos países y que ha puesto a pues, países como Estados Unidos a ser casi que uno de los primeros productores de gas en el mundo y sustituyendo muchísimo. Es que me parece paradójico. A mí me parece paradójico, Jorge, o sea, no lo hacemos acá internamente, pero parte del gas que estamos importando sí viene extraído de esa manera, ¿no? Sí, claro. Entonces,
Entonces es como contradictorio, pero bueno, eso es lo que hay hoy. Sí. Y entonces en la matriz de generación hoy, entonces tenemos las hidroeléctricas, tenemos algunas termos, tenemos eólica y tenemos solar, ¿no? Sí, y entonces aquí Alejandro, quiero mirar eso. O sea, nosotros hemos hablado mucho de migrar hacia las tecnologías renovables, ¿cierto? Claro. Hicimos simplemente un ejercicio, si ustedes ven la gráfica que se está proyectando, que son dos gráficas realmente, que tienen más o menos la misma información. Digo más o menos la misma información porque la que está más pequeñita hacia la parte superior derecha eh, es una gráfica que se publicó hacia el año 22, cuando se hacían los análisis del plan de expansión de esa época de generación. Y esa gráfica mostraba que a hoy 2025, a finales de 2025, deberíamos tener 13.000 megavatios de capacidad instalada solar en el país. Pero no solamente eso, deberíamos tener casi 3.000 de eólica. Entonces la de la izquierda corta esa gráfica en el año 25, en los primeros 3 años, 22, 23 y 24, toma el 25 y le digo que es casi igual porque el 25 lo editamos. Dijimos, bueno, vamos a poner cuánto hay hoy. La realidad. Eso es lo que tenemos hoy. Tenemos 2.000 algo, 1.600, creo que es, de capacidad solar de 13.000 que estaban proyectados en el tiempo. Estamos hablando de hace 3 años, ¿sí? Y tenemos 32 megavatios eólicos de 2.000. No es el 1% en eólico y en solar es poco más del 10. Es como póngale como el 15, como el 15%. 18%. No, tal vez un poquito más, como el 20%. Póngale que sea el 20%. Entonces, ese es el tema. Esa es la gran pregunta. Bueno, claro. Listo, queremos cambiar la matriz de generación, pero ¿cómo la vamos a cambiar? Llevamos 3 años desarrollando proyectos solares y hemos logrado instalar 2.500, póngale 3.000 megavatios, con las pequeñitas, generaciones distribuidas y demás, autogeneración. Póngale los 3.500. Entonces, ¿hacia dónde queremos reemplazar esa base térmica que tenemos que nos da la confiabilidad? ¿Cierto? O cómo vamos a hacer para poder expandirnos de manera más económica, si es que todavía tenemos recursos, claro, que creo que sí, porque es que tenemos recursos más económicos. Mira, Jorge, es que esto ya empieza a plantear un interrogante, y es que, a ver, pues ahorita estamos en épocas de lluvias y muy chévere y todo lo demás, y entonces nuestros embalses se llenan y podemos, digamos, estar más tranquilos porque la confiabilidad de la generación hidroeléctrica pues, es muy buena, sí, bueno. ¿cierto? Cuando hay agua. Pero los paneles solares o la energía solar, muy chévere y digamos muy, muy renovable, pero genera energías en el día, ¿no? O sea, en la noche, después de las 6 de la tarde, no tengo 1 kilovatio de los paneles solares, a no ser que pongamos almacenamiento, pero pues eso no estamos ahí todavía. ¿Listo? Entonces, de lo que se había propuesto entrar en paneles solares, no ha entrado sino el 20%. O sea, tenemos un atraso impresionante en ese sentido. Eólico sí que más, porque eólico sí nos genera más energía, digamos, más estable en más tiempo. No ha entrado. Entonces, y lo que nos da la confiabilidad o el respaldo cuando no hay agua han sido las térmicas, que funcionan con gas, pero gas tampoco tenemos. Sí. Exportarlo, ¿no? Sí. Entonces ahí se va el panorama, claro, el panorama no pinta chévere. El panorama no pinta chévere y sobre todo por un elemento que vamos a mencionar acá. Bueno, hay 2 cosas muy importantes, Alejandro, cuando hablamos de confiabilidad. Y digamos, metamos un poquito en él. La confiabilidad siempre la gente la asocia con la oferta nomás. Pues la oferta en cuanto a generación. Pero un elemento fundamental de la confiabilidad le da el transporte. ¿Cierto? Pero el transporte de energía, y el transporte de energía también lo tenemos con problemas. La transmisión y la distribución. Sobre todo la transmisión, pero obviamente también la distribución. La distribución tiene un poquitico menos de problemas, sobre todo a media y baja tensión, porque finalmente en la ciudad la gente es mucho más consciente que la red tiene que llegar y pues digamos que dicen que no vea tanto o no tiene un costo tan alto hacer las líneas subterráneas. ¿Cierto? Tiene costo mucho más alto que una línea aérea, pero no tiene un costo tan alto. Pero es que a alta tensión es muy difícil recorrer el país con líneas subterráneas de 500.000 voltios. Sí, no hay forma. No hay cómo pagarlo. O sea, técnicamente eso puede hacerse, pero no hay cómo pagarlo, no tiene forma de pagarse.
pues además que es una brutal. Imagínese usted un corredor. Entonces, es un tema importante que tenemos que tener presente. Ya la ciudad de Bogotá, en estos días he oído mucho ya al alcalde metiéndose en el tema por fin. Aquí simplemente les voy a mostrar una grafiquita, lo que pasa es que no puedo. Dale la siguiente. Capaz. Ahí está, la siguiente. Ahí está, es. No, sigue. Sigue. Vale, la siguiente, por favor. Eso. Esta gráfica no es para que miren el detalle de las eléctricas, porque pues está adrede para que se visualice conceptualmente lo que está pasando. Todos los amarillos y rojos son atrasos de proyectos de transmisión nacional, de las convocatorias que están en curso. O sea, miren que hay muy poquitas convocatorias del sistema de transmisión nacional que están totalmente que están ok, sí, correcto. Que están ok. Correcto. La mayoría de lo que se está haciendo hay dificultades. Pero lo más crítico es Bogotá. Bogotá tiene unos proyectos que simplemente le voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué en el año 2015 a principios a la UNE, soy el director de la UNE, ya habían adjudicado la primera línea que tenía como punto de conexión, de interconexión, la subestación norte, lo que define como subestación norte, que no tiene licencia ambiental todavía. Y eso fue hace más de 10 años que se adjudicó. Y entonces bien, entonces eso es lo que está diciendo el señor alcalde de Bogotá, que no es un tema político, no es un tema nada, es un tema de realidad. Es que si no, Bogotá ya se quedó sin energía. Claro, sin esa subestación en funcionamiento, ¿y ya está lista? ¿Solo le falta la licencia? ¿O pues, tiene que dar la licencia pues, para arrancar? Pues tiene que darle la licencia para poder empezar. Ya, esa subestación es clave. Y entonces la expansión de la demanda en el norte de la sabana de Bogotá no se está dando. Claro. Y vienen proyectos muy grandes. Pues la gente cree que pero entonces, el sistema metro, por ejemplo, ¿cuánta inversión se empieza a detener también? Porque entonces la gente dice, vení, no tengo dónde conectarme, no hay carga nueva. ¿Oíste, Jorge? Y eso no es como una forma de racionamiento. O sea, me explico. Claro. La gente entiende el racionamiento, pues, y yo también, como que venga, hay cortes de energía en determinados periodos, pero vení, es que ya no hay energía nueva. O sea, ya no me conectan en Bogotá. Yo te la voy a poner de la siguiente manera, Alejandro. Vos tenés Energy Master. Supongamos que vos querés poner un centro de inteligencia artificial y que dijeras, vamos a poner este data center y vamos a hacer una infraestructura, nos vamos a ir para el norte de la zona de Bogotá, no tenés dónde conectar. No me conecta. Entonces te están racionando. Claro. Te están diciendo, váyase para otro lado, crecer a otro lado. Entonces eso es un tema. Eso es terrible. Eso para que hablemos y es por una licencia que no se ha dado. Pues, y digamos que son temas en donde la comunidad, pero no las comunidades protegidas constitucionalmente, sino en general la comunidad dice, claro, yo no quiero ver una línea como dice aérea. De hecho, la frase coloquial, no quiero nada en el patio de mi casa, no quiero una línea en el patio de mi casa. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos tienen complicados con el panorama. Entonces, volvamos a la oferta energética para hablar del sector eléctrico, ¿cierto? Para hablar del sector eléctrico. El sector de gas, ya hablamos, el país necesita desarrollar las fuentes propias, es mucho mejor, hay tecnologías amigables con el medio ambiente, podemos como sociedad establecer acuerdos en donde se disminuya el costo de suministro del gas para todos los ciudadanos, y compensando adecuadamente los costos ambientales que eso trae y desarrollándolo amigable con el ambiente. Listo. Ahora vamos a energía eléctrica. Entonces hablabas de los embalses. Claro. Y los embalses efectivamente están casi llenos, ¿cierto? Están casi llenos. Pero yo digo, ¿están casi llenos es qué? Pues que sí, que tenemos un nivel de lluvias bastante interesante, se está logrando niveles muy buenos de embalses, vamos por el 65, un poquito más. Eso es muy positivo. Pero quiero meter aquí un conceptico básico y es que lo vienen trabajando varios asesores del sector desde hace 2, 3 años, lo venimos trabajando desde hace 2, 3 años ya, que tiene que ver con la reserva. Nosotros no estamos creciendo la reserva desde hace varios años. El último embalse que entró en operación fue el embalse de Hidroituango, que entró en el año 2022, o sea, ya hace 3 años. Claro. Y desde ahí no ha entrado nada nuevo. Claro, pero entonces lo interesante es que miren que Hidroituango, los que alcanzan a ver ahí la gráfica, espero que los que están conectados la vean, porque yo de aquí no la veo, pero van a encontrar a Hidroituango como de la mitad hacia la derecha. No es de los eso en energía no es nada.
A Hidroituango en términos de energía, no de capacidad instalada. Claro. Es que hablamos, Hidroituango son 2.400, van a ser 2.400 en el 2027. Hoy son 1.200, no, entonces se va a duplicar, sí, pero en energía no se duplica, porque es que la energía... El agua ya está ahí. El agua, no hay más agua. Y el embalse no va a crecer. Claro. Los 1.200 adicionales es, yo hoy me gasto esa agua con 4 unidades de generación y en el futuro me la va a gastar con 8. Te la vas a gastar más rápido. Exacto. Te va a gastar la misma agua, te la vas a gastar más rápido. Vas a inyectar más energía eléctrica en la red, pero el agua te va a durar menos. Sí, pero entonces no cojamos a Hidroituango, pues porque, si es que no quiere Hidroituango. No tengo una... No, gracias a Dios a Hidroituango no entramos en racionamiento el año pasado, pues, te digo. Así es, y tiene un aporte a la firmeza del sistema, claramente. Pero lo que quiero señalar es que, miren, nosotros tenemos, la mayoría de nuestros embalses los tenemos de muy poca capacidad de almacenamiento de energía. Eso en términos eléctricos lo denominan de baja regulación, muy baja regulación. Nosotros tenemos, me voy a decir un término coloquial, unos charquitos en términos de energía. Los embalses son pequeños. Sí, son pequeños. Pero no lo quiero, digamos, caricaturizar ni demeritar. No, es un es lo que hay, que se hizo, es lo que tenemos. Es la forma en que desarrollamos nuestro sistema, pero tenemos que ser conscientes de que, como toda reserva que es agotable, la tenemos que saber cuidar. Y ese es el concepto que tenemos que tener claro, ¿cierto? ¿Cómo vamos a cuidar cada vez mejor esa reserva? Yo, para explicar esto más a los administradores que no están metidos en la parte de energía, le digo a la gente, mire, supóngase que usted tiene una cuenta de ahorro de cesantías donde tiene 100 millones de pesos y usted hoy se gana 10 millones, o sea, hoy le equivaldría a 10 meses. Pero dentro de un año ya usted no se gana 10 millones, usted gana 11. Entonces ya bajó el número de meses que tienen sus cuentas de cesantías y las cesantías no crecieron. ¿Cierto? Si sus cesantías no crecieron, ya usted con el solo hecho de pasar de un año a otro, ya se le bajó la reserva que tiene ahí, ya le alcanza para menos meses. Sí, entonces es exactamente lo que nos está pasando. Hace 3 años el embalse era 1, pero en volumen sigue siendo el mismo, pero ya se cambió. Entonces ese es el concepto que se está hablando hoy. Hoy el 75, el 80 es importante, pero no es lo relevante. Es para cuántos días nos está alcanzando el agua que está ahí, días equivalentes de demanda. Entonces la demanda hace 3, 4 años era 210 gigavatios hora día. Hoy estamos en 230. Y va a seguir aumentando. Y va a seguir aumentando. Y es normal que aumente. Crece al 3,5% anual. Y es que eso es un tema que es importante señalar. Porque la gente dice, no, pero es que ¿cómo así que estamos consumiendo más energía? Es que hace parte del desarrollo de cada país. O sea, los países más desarrollados consumen más energía eléctrica porque entonces tienen más producción, tienen de todo. Y aparte, estamos en una época donde todo se está electrificando. Entonces la transición, volvemos a que la transición son muchas cosas. Entonces, si hablamos de transición en movilidad y decimos, vámonos a movilidad eléctrica, la movilidad eléctrica requiere... Entonces, mire volviendo al tema de Bogotá. Claro. Bogotá está preocupado, ¿por qué? Hombre, porque 2 grandes apuestas de la ciudad hoy en temas de movilidad son el Regiotran y el Metro de Bogotá. Eléctricos. ¿Y la energía dónde va a salir? Exactamente. Entonces, muy bien. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que pensar como sociedad. Tenemos que pensarlos como sociedad. Aquí no estoy hablando de gobiernos, aquí no estoy hablando de esto es país. Esto es país. Esto es pensarlo como país. Y pensar en el mediano y largo plazo. Nosotros, como sociedad, somos muy dados a pensar en el hoy. ¿Cierto? Me gané 3 millones de pesos y me fui de rumba. Esa es la mentalidad de nosotros, no solamente los colombianos, los latinoamericanos, somos muy cortoplacistas. Los europeos y otras culturas, japoneses, por ejemplo, son muy de mediano y largo plazo, de pensar muy en el futuro, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso. Y eso que nuestro sector, el sector eléctrico, se ha caracterizado por pensar en mediano y largo plazo. No nos podemos devolver, no podemos ser cortoplacistas y no podemos tampoco pensar que las soluciones son 1-0. Hoy estoy así y mañana es de otra forma, claro, y fue así. No, eso no es tan fácil, se requieren grandes decisiones de sociedad. Insisto, yo hablo mucho de esto porque como país tenemos que repensar, volver a desarrollar algunas hidroeléctricas. Yo no digo seguirnos llenando hidroeléctricas por todos lados, pero mirar cuáles son muy convenientes para el país. Es lo que siempre nos ha funcionado. Y alguien dirá, pero vamos a seguir dependiendo del agua. Hombre, pero es que
hay criterios de diseño que pueden aprovecharse hoy mejor que lo que había hace hace 30 años que diseñamos hace 30 años. Entonces hay cosas que tenemos que pensar como país, en la confiabilidad que nos da el gas y seguir transitando el camino de sustituir métodos de consumo, modos de uso, fomentar mucho más el uso de transporte público masivo. Eso también nos ayudaría mucho a hacer mucho más eficiente el consumo de energía, porque claramente la movilidad es un gran consumidor de nuestro país. Hoy, el tema que tanto se ha discutido, antes de que hablemos de otro tema, el tema, por ejemplo, de la movilidad de carga en trenes. Eso sería un gran avance para el país si lográramos consolidar unos corredores ferroviarios bien interesantes. Pero eso requiere decisiones muy grandes del país, de política pública que necesitamos tomar. Mira que ya en esta primera media hora de conversatorio de Energy Talks, como haciendo una recapitulación, ¿no? Entonces hemos estado hablando un poco para tener confiabilidad, hicimos un contexto de transición y estuvimos hablando de cómo está la matriz de generación hoy en Colombia. Dependemos obviamente en gran parte del agua, no hay más embalses nuevos. El agua los embalses cada vez nos duran menos días. Los proyectos de energía renovable que iban a ingresar van a un avance de 20% solar, 1% eólico, no han entrado. Adicional a eso, tenemos el problema de la infraestructura, o sea, las nuevas líneas de transmisión, muchas tienen demoras y problemas en sus desarrollos. Que dicho sea de paso, el eólico está trazado por eso. Claro, pues no hay dónde conectarlo, ¿no? Exacto. Y pues tirar todo eso por la Guajira, pues todas esas líneas, y sabemos obviamente lo complejo que es. De hecho, ahí te iba a preguntar, ¿no? Hay mucha gente que dice, ve, yo tengo un lote, van por aquí una granja solar, vaya, conéctela, ¿no? Sí, mira, claro, a ver qué subestación la puede conectar. Claro, y estamos agotando ya los puntos que son, como dicen se dice coloquialmente, los mangos bajitos. Los mangos bajitos de conexión ya se están agotando. Ya se están acabando, ya estamos empezando a esperar a que caigan los más bichecitos. Y entonces, y entonces sabemos que hay proyectos atrasados, la regulación, estamos importando el gas, pero entonces llegas a la costa y para traerlo al centro del país nos cuesta más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? No, bien, gracias. Antes de que sigamos, de que hablemos de eso, porque vamos a hablar, quiero señalar un tema final con respecto a la reserva que tenemos. Nosotros hablamos de un 100%, pero solo quiero que miren la segunda barra de izquierda a derecha, que se llama agregado Bogotá, por los que están conectados. Ese agregado Bogotá da cuenta de 4.000, si mal no recuerdo, 4.000 de los 18.000, algo que dice ahí 17, 18.000. Digamos que, pongamos que es el 15%, un poquito más. Ese 15% no depende del uso que le dé el sector eléctrico. Ese agregado Bogotá, en su mayoría del agua, depende del uso que le da el acueducto Bogotá. Solamente entonces, para que pensemos en eso. Y entonces. Pues solamente ¿qué ha pasado? O sea, esto no es para destino único, exclusivo de generación eléctrica. Okay. No es como el Peñol, que el Peñol es para uso en energía eléctrica. Correcto. Como Ituango, Betania. Sí, no es para el consumo humano. No es para pues no humano o de otra cosa, otro uso. Es para, primero pasa por el acueducto y luego se puede utilizar en energía. Claro. Entonces, el uso de ese embalse no es autónomo del sector. O sea, que no se puede contar, no se puede contar ese 100%. Sí se puede contar, pero la confiabilidad tenemos que tener claro que el uso no es totalmente del sector eléctrico. Okay. El único embalse que tenemos, por ejemplo, en la región de Antioquia, que dice que puede haber mucha gente conectada aquí de la región, es el embalse de Río Grande 2. Ese embalse es para acueducto, para Medellín y también para la tasajera. Pero no es el 15% pero de no la agregado nacional. Exacto. Eso no depende del 15%. Sí, el tema aquí con el embalse de Bogotá es el peso que tiene en el agregado nacional. Así es. Y que no es autónomo. Okay. Entonces, es simplemente para terminar de contextualizar la reserva. Entonces, la reserva, yo tengo unas cesantías, pero hay una parte que no puedo tocar a libre albedrío, ¿cierto? Sino que tengo que pedir permiso para poder tocar. Y eso tenemos que también tenerlo en contexto. Entonces, volviendo, es para dónde vamos. ¿Para dónde vamos en el corto y mediano plazo? ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un par de cifras acá, un par de gráficas. También preparamos más adelantico. La que sigue. Dale, vale. ¿No te está pasando ahí? No. Ahí sí.
Bueno, aquí está el concepto que les decía, número de días, Ajá, número de días en el embalse. Miren que vamos recuperando, vamos bien, pero pues no estamos en niveles de hace 3 años. claro, ¿Sí? claro. Y pues obviamente Y no, la gráfica mostrará que la tendencia va a ir. va a ir disminuyendo porque la demanda va aumentando y los embalses no están creciendo. Así es. Entonces, Correcto. listo. Bueno. Sigamos, vale, por favor. No la siguiente, no la dos más adelante. Dale otra. Bueno. Entonces usted me dice, ¿para dónde va? Entonces, recientemente hubo una cosa que se llamó la subasta de reconfiguración, el cargo por confiabilidad. Entonces, todo el mundo habla, ¿qué es el cargo por confiabilidad? El cargo por confiabilidad nos asegura que vamos a tener cómo atender la demanda. Y uno dice, pues sí, ese es el objetivo. El objetivo es, como lo indica, es pagar un dinero hoy para tener una energía disponible en el futuro. Entonces, el cargo, digamos que está diseñado para eso. Y si uno mira las proyecciones de demanda y lo que está instalado en el sistema, como que puede, la firmeza que pueden entregar las plantas del sistema, uno dice, estamos relativamente bien. ¿Por qué digo relativamente bien? Porque tener energía firme apenas que cubra la proyección de demanda en los próximos 4 años no es estar bien. Solamente le voy a dar unos datos y uno se puede devolver en el tiempo. En el año 2015-2016 teníamos energía firme por encima de la demanda proyectada para esa época en más del 5%. O sea, un exceso de más del 5%. Y casi nos apagamos, Claro, entre comillas, claro. porque es que nadie está libre del evento que puede suceder. Claro, un mantenimiento de una subestación, un evento que sale, digamos, fuera de programación. Claro. Lo que pasó con Guatapé no estaba previsto por nadie. Claro. Entonces usted, como cuando sale, no quiero, voy a recordar una tragedia un poquito maluca, pero no lo quiero tomar como ejemplo de que me esté burlando de esa situación, sino de miren lo que puede traer. Obviamente era una tragedia humana muy grande. Como nosotros somos tan futboleros, usted y yo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de lo que pasó con Chapecoense. Claro. ¿Qué le pasó a la Chapecoense? Cayó porque se le acabó la gasolina. Porque se le acabó llegando. ¿Cierto? Entonces no podemos estar en el avión de Chapecoense en términos de energía. Pero mire, me parece esa analogía, o sea, es dura, pero es la realidad. Pero lo que quiero ejemplificar es que estamos a puertas de que pase alguna cosa y nos pagamos. Y no quiero ser trágico, simplemente es una realidad. O sea, hoy no tenemos ese margen adicional que teníamos antes. O sea, hoy, o sea, no tenemos que esperar el 2026 y el 2027. Ya lo que está ocurriendo hoy, la energía en firme versus la demanda están ahí. Sí. Si pasa algo con la energía en firme, sí, si pasa algo con la energía en firme, sí, tenemos problemas. Ok, y no estamos, 27, 28. O sea, y no estamos exentos, no solamente de eso, sino un fenómeno del niño. O sea. Y entonces a eso le sumo lo que hablé al principio, ¿cierto? Y volviendo al tema del corto plazo, y mediano plazo y largo plazo. En el sector, 3 años no es nada. 3 años no es nada, porque es que en 3 años no ya acabo de mostrar que en 3 años no desarrollar líneas de transmisión. Llevamos 5 años o más desarrollando solar y hemos logrado el 20%, el 25% de lo que deberíamos tener. En eólico ni hablar. Yo vengo hablando con los desarrolladores de proyectos eólicos desde el año 2014 y sé que algunos están trabajando desde el año 2012 2013 y no los han podido sacar adelante. No porque ellos no quieran, no porque no tengan las capacidades, es porque hay muchas dificultades. Hay muchas trabas. Entonces, pensar que tenemos una situación de esas en 2 o 3 años es pensar que estamos en un grave riesgo. ¿Cierto? Yo no estoy diciendo que ya nos apagamos. El Jorge es catastrófico y entonces ya nos apagamos. No, pero es que la realidad, Jorge. Pero hay que pintar las cosas como son. O sea, y es un poco lo que hemos venido hablando con los clientes. Yo la semana pasada en un foro en Cali, en Retail del Futuro, también lo comentaba. Y es que, o sea, si no hay nuevos proyectos que vayan a entrar, vamos a hablar hidroeléctricos, nuevos proyectos en los próximos 3 años, pues lo que vaya a entrar de hidroeléctrico, pero es la misma agua. Exacto. Cierto, listo. Solar, pues no ha podido entrar por múltiples trabas y no vamos a llegar a la capacidad que deberíamos tener planeada para 2026-2027. Y que nos resuelve el problema del día. Y nos resuelve el problema del día. Entonces, bueno, y otras tecnologías no las tenemos todavía aquí en Colombia, pues como la energía nuclear y lo demás, que o hacen una cápsula solamente, ya casi que todos los países de Latinoamérica
empezaron a regular este tema pensando en lo que se viene a futuro. Colombia todavía no, apenas estamos empezando a conversar de ese tema, correcto. Entonces, o sea, si la demanda igual va a seguir subiendo, porque detener la demanda, o sea, no va a pasar, y la oferta no va a crecer. Esperamos no tener que detener la demanda. O sea, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Cierto? Pues yo creo que blanco es y gallina lo pone, ¿no? Como decimos aquí en Medellín. Sí, digamos que hay una alta probabilidad. Son probabilidades y son escenarios que hay que pintar. Que llovió magnífico todo el tiempo y entonces estamos con mucha agua y no pasó nada. Bueno. Y ninguna planta entró en mantenimiento no programado y no hubo ningún daño y nada. Listo, ese es el mundo ideal, el mundo feliz. Ojalá. El mundo feliz es ojalá. Pero resulta que vivimos en un mundo donde las cosas pasan y donde los daños pueden ocurrir y donde mientras más exige un parque generador, pues tiene que ir saliendo a mantenimiento. Entonces vemos ahora mucha gente que se pregunta, hombre, ¿por qué un Chivor está apenas con la mitad disponible durante este invierno tan horrible? Hombre, es que ellos están haciendo unos trabajos grandes que ya tenían planeados, que son trabajos que se planean con mucho tiempo, que son muy costosos y eso no se puede reprogramar, entonces tiene que acometer esos trabajos. Listo, ahí están. Y así otras plantas. Es que los sistemas tienen que actualizarse, tienen que hacerse mantenimientos mayores y eso nos pone digamos, en unas situaciones en que a veces la oferta no es la que esté. Entonces, son temas que pasan. Por eso yo digo, no es que ya estoy diciendo dónde vamos a pagar, pero ojo que estamos saliendo con el tanque justico, con el tanque justico. Cualquier desvío en la ruta, cualquier cosita y nos podemos caer. Sí, y eso teniendo en cuenta que ya hay lugares donde no hay capacidad para que te conectes. Donde no estamos creciendo. Donde no estamos creciendo como demanda y eso es frenar el desarrollo. Oíste, ¿y cuántos empleos, Alejandro, cuántos empleos pueden llegar con una nueva planta de producción de cualquier producto colombiano que sea, por ejemplo, de exportación? ¿Cuántos empleos se pueden estar frenando porque no tenemos la capacidad suficiente para ofrecerle a ese industrial para que se instale en una zona del país? Entonces, eso lo tenemos que y mira, con toda esta reconfiguración global que está ocurriendo, o sea, ustedes saben todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el nearshoring, ya no solamente en México y Centroamérica, muchos países centroamericanos ya con plantas de producción impresionantes, precisamente por eso, que llega inversión extranjera, tienen donde conectarse, tienen las facilidades, tienen la infraestructura, y aquí, digamos, el tema está complejo en ese sentido. Está muy complejo. Y ahí sí yo creo que es mejor que la gente tenga trabajo con que pagar la energía y no tener que subsidiar la energía. Claro. Porque es más costoso. Y ahí venimos al tema también. Entonces, bueno, listo. Entonces Jorge ha ido aquí a hacer el catastrófico hoy. La transición muy chévere, pero tenemos que tener cuidado. ¿Para dónde vamos? No sabemos, de pronto nos podemos apagar, pero ahí vamos. Pero no, pues entonces listo, no, bueno, está bien. Entonces cuidémonos, pues, preparémonos un poquito. Pero entonces hay un tema que es que en seguridad energética y en acceso a la energía a nivel de sociedad, se habla de un tercer elemento fundamental, que es la sostenibilidad. Cuando habla de la sostenibilidad, no solamente es ambiental, sino también financiera. Entonces, parte de la confiabilidad nos la da tener empresas que tengan la capacidad de prestar, de ofrecer el servicio en el mediano y largo plazo. ¿Y eso qué lo da? La suficiencia financiera. Si las empresas no reciben los recursos financieros que necesitan para poder operar, vía tarifas, vía subsidios o vía el mecanismo que escojamos, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque las empresas van a tener que empezar. ¿Qué es lo que hace un industrial cuando empieza a tener problemas de ventas, de ingresos? Empieza a recortar cositas. ¿Y qué empieza a recortar? Pues lo primero, publicidad y otras cosas. Pero después, lo no crítico, el mantenimiento preventivo, alarguémoslo un poquito, que es que ahorita no, que todavía estamos bien, no, entonces ya, la inversión, no, ahorita no podemos crecer porque pues, no estamos vendiendo lo que producimos, entonces ¿para qué vamos a crecer? Entonces empezamos a recortar en inversión, en mantenimiento y en una serie de actividades que lo que comprometen es la calidad del servicio, no solamente en corto plazo, sino en mediano y largo plazo. Correcto. Y eso es lo que está pasando. Hoy ya nos está pasando. O sea, esto ya no hay que esperar que pase dentro de 2 o 3 años, sino que ya hoy está ocurriendo. Ya estamos empezando a ver las empresas con dificultades financieras, teniendo que aplazar inversiones, y eso no es bueno para el sistema. Eso no es bueno para el sistema, entonces... ¿Y eso por qué está pasando? ¿Por el tema de los subsidios? Por el tema, pues, entre otras por el tema de los subsidios. Entre otras por el tema de los subsidios. ¿Qué es el tema de los subsidios? De pronto aquí no todo el mundo está
digamos, contextualizado al respecto. Expliquemos rápidamente. Bueno, entonces, ¿qué es el tema de los subsidios? El tema de los subsidios es que nuestra ley de servicios públicos establece que los usuarios de menores ingresos, que en Colombia lo tenemos asignado a través del estrato, correcto, el estrato socioeconómico, tienen la posibilidad de recibir unos subsidios, o sea, pagar menos por el consumo de energía. La CREG establece cuánto cuesta la energía y el usuario no paga la totalidad de lo que cuesta el servicio, sino que paga un porcentaje. Correcto. En Colombia, para que los que no conocen muy bien tengan pues claridad de esto, nosotros le subsidiamos al estrato 1 hasta el 60%, al estrato 2 hasta el 50% y al estrato 3 hasta el 15%. ¿Qué quiere decir? Que el estrato 1 paga el 40% de lo que cuesta el servicio, el estrato 2 el 50% y el estrato 3 el 85%. Por unos máximos de consumo, si hay unos sí, hay unos topes, pues, digamos que no. Pero digamos que en términos generales es esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente cree que a las empresas les giran para que le pasen la plata al usuario, ¿no? Las empresas calculan la tarifa y al usuario le cobran lo que tiene que pagar el usuario. Claro. Y una vez ya le cobraron esa energía al usuario, el porcentaje que corresponde, le dicen al Estado, vea, este señor o esta señora consumieron tantas unidades de energía y yo le subsidié el 60%, entonces ese valor lo debe como Estado, porque usted es el que otorga los subsidios, el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. Entonces, ellos van acumulando sobre consumos que ya pasaron, no son subsidios para consumos futuros, es subsidios sobre consumos que ya pasaron. Y entonces, si ese dinero no llega... O sea, eso lo asume la empresa de energía, lo financia la empresa y espera que el Estado le retorne. Así es. Y él espera que el Estado le gire los subsidios como pago. Para poder seguir sosteniendo ahí adelante. Para ponerlo en términos financieros de los administradores que nos acompañan y demás, recuperan cartera cuando el Estado o sea, mientras no les paguen los subsidios, el Estado tienen una cartera que así recojan el 100% de que lo facturaron a los usuarios, están con una cartera de 60 en el caso del Estado. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Colombia subsidia más o menos entre 7 y 8 billones de pesos al año. 7 billones. Billones de pesos al año. Wow. O sea, eso debe estar dentro del presupuesto general de la nación. Eso está, se supone que debe estar dentro del presupuesto general de la nación y en este momento pues llevan, hay unos buenos saldos acumulados, hablan de 3, 4 billones de pesos y eso pues obviamente pone jaque a cualquier sector. Claro, porque imagínate uno tener la caja, pues porque es que nadie tiene la caja que tiene el Estado. Así es. Para subsidiar. Entonces, eso es un tema que también tenemos que tener presente, ¿cierto? Que, eso puede llegar más rápido. O sea, yo leí un artículo, Colombia es el único país de Latinoamérica que no ha tenido apagones en 30 años. El único. O sea, ni Brasil, ni Argentina, todos han tenido apagones en algún momento. Sí. Y decían, hoy estamos en una gran alerta de apagón y no necesariamente por lo que ya expresamos anteriormente, que se está confabulando para que pasen los próximos años, sino porque hay empresas de energía hoy que están diciendo, venga, ya no tengo más dinero, si no me giran el dinero que me deben, no voy a poder seguir operando porque no puedo seguir incluso subsidiando el resto. Pero es que hay un elemento adicional, Alejandro, que es importante y es que esto es una cadena, ¿cierto? Si yo vivo en la tienda de la esquina, allá el señor es tan querido, don Pepe es tan querido que tiene el libro y apunta. Entonces don Pepe va apuntando y yo dejé de pagarle hace 3 meses y nada que le abono y don Pepe me sigue suministrando lo que yo necesito, claro, hasta que llega un punto en donde me dice, ya no más. Claro, no te puedo dar más. Pero como en energía no podemos hacer eso, a los usuarios hay que seguirlos atendiendo, salvo que no pague el usuario. Claro. Entonces, el sistema ha venido financiando. Entonces, ¿qué pasa en la tienda? Don Pepe, el proveedor que le vende él también empieza a atrasarse. Empieza a atrasarse. Claro. ¿Cierto? Hasta que llega un punto donde dicen, oye, ya no puedo producir más porque no tengo que comprar los insumos. Claro. Y entonces ya las térmicas están levantando la mano. Oiga, es que acuerde que es que a mí el agüita no me el gas no me cae del cielo. ¿Cierto? Porque dicen que no, que es que el generador hidráulico, que el agua le cae del cielo. Tampoco. Es que el generador hidráulico para poder producir necesita una infraestructura, necesita hacer unos mantenimientos, necesita hacer muchas cosas. Entonces no es que la plata le llegue y no hace nada más. Pero el de gas tiene un elemento adicional, que además de hacerle mantenimiento de la infraestructura, tiene que comprar el gas. Tiene que comprar el gas. Claro. Y entonces, en cambio, el gas se nos está poniendo más caro. ¿Cierto? Porque como el gas ya nacional ya no está alcanzando, sino para la demanda interna y algunos sectores de la economía, entonces
dice, ah, no, entonces ya las termoeléctricas, no, entonces muchas de ellas pues ya importe gas. Entonces ya no lo compran a 5 o 6 dólares por millón de BTU, 7. No que lo tienen comprado a 2 o 3, al doble. Y entonces No tengo plata. Me toca salir a financiar y ahora no solamente tengo que financiar, sino que tengo que financiar el doble de lo que me costaba. no, terrible. Entonces, eso está poniendo en jaque. No pensemos en los comercializadores, pensemos en todo el sector. En jaque todo el sector. Es que es un faltante de caja de 3, 4 billones de pesos a todo el sector. Eso es mucho. Y eso va desangrando, va desangrando. Oíste, Jorge, y porque es que ya estás tocando un tema que pues sé que a todo el mundo nos va a interesar, particularmente a mí. Yo ya estoy viendo, obviamente, cómo vienen las tarifas aumentando en energía y en gas. Y con todo este panorama, entonces ven y se proyectan todavía aumentos mayores. Y sobre todo con iniciativas como, no, entonces que los subsidios los paguen los estratos 5 o 6 comercial industrial, no, o entonces, o los quitamos, o sea, ya pasa. Pues lo primero que hay que decir es que si el subsidio que se le da a estratos 1, 2 y 3, que yo no estoy diciendo con esto que no se les da subsidio, pero lo que estoy diciendo, si esos subsidios los van a pagar los estratos 5 o 6 y comercial, prepárense que van a duplicar o triplicar las tarifas, porque es que lo que se subsidia versus las contribuciones que pagan ya no alcanza. Eso es nada, ¿sí? Entonces, el tema de esa forma es bien complejo. Claro. Es bien complejo, eso no veo yo pues que sea tan factible. Tendría que pues casi que triplicarse la tarifa de esos sectores y eso pues sería un desastre para el país, sobre todo el sector comercial e industrial. No, y gas ya lo estamos viendo. No, y gas lo estamos viendo con el gas importado, que ya no se está importando solamente gas para generar energía, sino ya también para el consumo interno. Así y ya empezaron aumentos por encima del 30% en esta primera fase. Así es. Entonces, ese tema no es bueno para el país, para el ciudadano, del común. Para todos. El panorama está complejo, Jorge. Se nos está acabando el tiempo. No sé si tengamos algunas preguntas, vale, rápidamente para solucionarles aquí a algunos de los asistentes. Y obviamente adicional tenemos unos anuncios finales de Energy Master que me gustaría compartirles. Jorge, y entonces, pero antes venía, mientras comparto aquí una pregunta, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos quedar quejándonos, es verdad. No, lo primero, a ver, partamos de nuestras casas. No estamos en modo racionamiento, pero empezamos a pensar hay que ahorrar. Gestión eficiente. O sea, eficiencia energética al máximo. Al máximo. La gestión eficiente de energía en todos los ámbitos. Nuestras casas, nuestros negocios, obviamente la industria viene trabajando el tema de gestión eficiente de energía hace muchos años por optimización de costos, por muchas razones, pero eficiencia energética o sea, gestión eficiente de energía, que es el término adecuado. Como sector tenemos que pensar en cómo administrar bien los recursos que tenemos. Esa reserva no la podemos gastar alocadamente. Tenemos que, como sector, como país, reforzar las señales de inversión. Claro, las decisiones de hoy se van a ver en 3, 4, 6 años, 10 años. Entonces, hay que arrancar ya. Sí, pero además es que no podemos estar dando señales de que necesitamos que los precios sean más competitivos, que bajen, y en cambio estamos atacando la inversión y estamos impidiendo que llegue nueva oferta. Vos cuando necesitas que un mercado sea competitivo, que haya mayor nivel de competencia, que haya mejores precios, lo que tenés es que aumentar la oferta y aumentar la oferta eficiente. Claro. Entonces tenés que dar incentivos a esa oferta para que llegue. Y eso hoy, para que se tomen decisiones hoy que redunden en el mediano y largo plazo. Y eso es lo que nos va a dar la confiabilidad. Y esas decisiones tienen que pasar por los energéticos de transición, tienen que pasar por los energéticos tradicionales, pero también, por supuesto, seguir intensificando en el desarrollo de las renovables, que es lo que nos va a garantizar, digamos, ese paso adecuado. Y esto no es dejarlo en manos, y yo siempre le digo a la gente, venga, usted es responsable del contador para adentro, del contador para afuera, pues, o sea, no podemos hacer mucho porque pues son las políticas de gobierno, todo lo que hemos estado hablando. Pero del contador para adentro, o sea, el kilovatio más barato es el que no se usa, eficiencia energética, pero también podemos autogenerar, ¿no? Entonces hay que seguir metiéndole el pie al acelerador a la autogeneración local. Ahorita salió algo nuevo que es la autogeneración remota. Viene el tema de almacenamiento con baterías, entonces sería bueno lo que almacenes en el día y los excedentes ya no inyectarlos a la red, sino guardarlos para usarlos en la noche. Y de alguna u otra manera también eso va a ayudar a descargar un poco esa demanda
de afuera. Vale, no sé si tenemos ya algunas preguntas rápidas para que respondamos. Buenos días, sí, tenemos varias preguntas. Oscar Vargas nos dice, estoy analizando un proyecto de negocios de importar paneles solares. Lo que hemos podido averiguar con el tema de homologación es realmente un proceso sencillo. Mi pregunta es, ¿qué tan cercano ven ustedes que los hogares colombianos puedan a través de paneles suministrar energía al sistema interconectado? A ver, yo creo que siempre es bienvenido todas estas tecnologías. Lo que tenemos que pensar es un elemento que acaba de mencionar Alejandro, muy importante. El panel nos resuelve un tema energético en el día, pero en la noche tenemos que pensar cómo lo vamos a resolver, si con sistemas de almacenamiento para pasar esos excedentes de energía solar del día a la noche, o cómo vamos a resolver el tema de abastecimiento en la noche. Hoy es muy fácil pensar en sistemas de pequeña escala en los hogares, porque nuestra ley quedó definida en términos de yo inyecto una unidad y tomo una unidad, pero para que pensemos como usuarios, y si lo pensamos más globalmente, ese yo inyecto una unidad en el día y tomo una unidad en la noche, no me está resolviendo el problema de la noche, no solamente porque no puedo pasar la energía para allá, sino porque estoy sobrecargando el consumo en la noche. Porque como yo tengo excedentes en el día en mi sistema de autogeneración, entonces en la noche no me mido para hacer una gestión eficiente de la energía. Y ahí es donde están los picos. Eso incrementa los picos. Eso ha pasado internacionalmente y no vamos a hacer la excepción. Claro. Podríamos ser la excepción si gestionamos adecuadamente eso, o si se dan las señales económicas para que en la noche cueste lo que tiene que costar esa energía, claro. Porque requiere, para poder atender esa energía en la noche, así usted la haya inyectado en el día, se requiere la red para poder traer la energía de otro lado, porque usted la va a consumir ya no localmente, producida localmente, sino que la va a tener que traer de algún lado, entonces va a tener que congestionar más la red y además tener la oferta suficiente en plantas de generación que sí producen en la noche para poder atender esa demanda. Entonces, o los almacenamientos, pero el almacenamiento cuesta. Entonces, eso lo tenemos que pensar también. Es muy buena idea, va resolviendo algunos problemas, pero lo ideal sería o señales económicas que mejoren el comportamiento de la demanda en los picos y que no sean unos picos tan altos, o que tengamos sistemas complementarios como el almacenamiento, que es costo importante. Vamos con otra pregunta, vale. Sonido, vale, ya. Alejandro Gómez nos pregunta, para los años próximos se tendría proyectada una reducción de la tarifa de energía, incremento o estabilidad. Debido a que habrán tantos proyectos de aumento de demanda, el panorama no es muy visible de cómo sería el precio del kilovatio hora. Sí, desafortunadamente esa respuesta es difícil de dar. Pero en términos generales, uno podría pensar que, digamos que en términos reales debería ir subiendo la tarifa en algunos segmentos de la demanda, pues en algunas horas. Pero es un tema si uno lo piensa como el cumplimiento de los planes de expansión que hay, que logremos entrar lo eólico y lo solar, eso nos ayudaría a que los precios sean más competitivos. Yo no sé si lo hundió. Sí, estamos implicados. No, o sea, complementándote un poco la respuesta, o sea, la tarifa de energía ha aumentado en los últimos 2 años, más o menos el 30% promedio. En el último año estuvo más estable realmente, pero si vos te devolves a 2022, 2023, la curva de aumento fue impresionante. Yo me acuerdo cuando el kilovatio hora hace unos 10 años lo teníamos a 400 pesos. Hoy estamos a 900, 1000 pesos en algunas ciudades y va a seguir subiendo, ¿no? Es que es la realidad, ¿no? Y más si van a llegar puntos donde la generación no va a completarse toda hidroeléctrica, sino que vamos a tener que completar con las térmicas, con gas importado, pues obviamente sí. eso va a disparar un poco más el precio. Vale, vamos con una última pregunta y terminamos anuncios. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué incentivos fiscales o financieros están vigentes para promover la autogeneración de energía o la eficiencia energética? Están todos vigentes. Los de la ley 1715 que fueron modificados después por la ley 2099
y han tenido algunas reformas posteriores, que son básicamente la deducción pues de la renta, la depreciación acelerada, bueno, no Excepción de IVA y aranceles. IVA y aranceles ya está, arancel pues ya está excluido para lo que son paneles solares. Claro. No, y en la renta te puedes descontar hasta el 50% de la inversión, ¿no? Ya sea o en paneles solares o en proyectos de eficiencia energética. Y desde Energy Master, pues también les ayudamos a hacer esos trámites para los proyectos futuros o incluso los proyectos que ya hayan hecho y que no hayan accedido a los beneficios. Hay tiempo suficiente para lograrlo. Y pues esto casi que se vuelve una obligación, ¿no? Porque los proyectos se vuelven muy viables. Sí, Ese es el tema. total, y todo, por ejemplo, a nivel de industria, todo lo que tenga que ver con gestión eficiente de energía, Claro. eso puede acceder a beneficios tributarios desde que estén en el PROUL. Pero hay muchos incentivos a la inversión. Correcto. No hay incentivos de precio ni de nada. Correcto. Y la idea es profundizar en todos estos temas en un evento que hace Energy Master cada año, donde vamos a tener el privilegio de contar nuevamente con Jorge Valencia. Y se trata de esto. Exclusivo para Masters. ...21 de agosto, Bogotá. Reserva tu agenda. Bueno, se trata de nuestro Energy Master Summit 2025. Vamos a tener el placer de volverlo a realizar en la ciudad de Bogotá el 21 de agosto para que vayan reservando ese día, porque es un día completo donde tenemos paneles de expertos, tenemos panel de clientes, tenemos invitados del sector y vamos a estar hablando de este tema tan importante que es anticipar el futuro energético. El año pasado nos enfocamos muchísimo en la transición energética y de la transición estamos ya pasando a la seguridad energética, a la confiabilidad energética y pues vamos a estar ampliando estos temas y pues les anuncio de una vez que uno de los speakers invitados va a ser otra vez Jorge, pues donde vamos a profundizar sobre estos temas. Entonces próximamente les enviaremos la invitación, pero vayan de una vez reservando esa fecha. Jorge, un placer, hermano, siempre conversar. No, muchas gracias, Alejandro. Siempre es un gusto acompañarlos y pues que me sigan invitando a tomar café y a charlar un ratito. Y espero que la gente, pues, que le haya servido, que vamos llegando más a más personas con el mensaje claro de hacer una gestión eficiente de energía, de ser responsables nosotros también en lo que está pasando a nivel energético en el país. Y no lo pensemos solamente desde el consumo, también como sociedad, cómo vamos a resolver nuestros problemas de abastecimiento energético. Claro. Y eso tenemos que pensar como país, como sociedad. Correcto. Entonces, es un mensaje y pues seguir construyendo, que es lo que tenemos que hacer, seguir construyendo, seguir generando. Y todos esos nuevos desarrollos de inversiones en todos los sectores seguramente nos van a ayudar a hacer una sociedad mucho mejor. Porque muchísimas gracias a todos los asistentes. Las preguntas que no alcanzamos a responder las vamos igualmente a revisar y seguramente vía correo electrónico les vamos a enviar la respuesta. La sesión queda grabada para que después la puedan consultar en cualquier momento. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Feliz día a todos. Gracias. Gracias.